Bienvenidos al club. ¿Qué tal, NBA adictos? Esta noche empiezan las finales de la NBA. Esta noche los Thunder y los Pacers jugarán el primer partido en Oklahoma. Pero mientras tanto, en la liga siguen pasando cosas. A veces tan importante como para que os hagamos un especial de reacción. Iba a ser ayer, pero no pudimos cuadrar horarios, así que hoy, prontito, para que tengáis algo de lo que hablar antes de las finales, vamos con este especial Thibodeau Out. Y es que los Knicks han despedido a Tom Thibodeau. Aquí comienza el capítulo 649 de NBA Adictos. Y para hablar de Thibodeau, para hablar de los Knicks, tenemos a un ilustre Knickerbocker, siempre dispuesto a estas horas de la mañana. Sergio Gimón, muy buenos días, ¿cómo estamos? Buenos días, bueno, tanto como ilustre. Sí, hombre, sí. Siempre doy cera yo de los Knicks, eso es verdad. A mí me han dicho que soy Knickerbocker, pero soy de los que más cera les da al equipo, más exigencia. Y Sí, bueno, hay que decir aquí que estamos, ¿eh? tanto Dani como tú sois ya conocidos por ser Sí. Knickerbockers y tener criterio, que a veces uno Quizá le confunde. damos más, sí, quizá le damos más cera a los Knicks que a otros equipos, eso es verdad. Porque nos duele un poquito más los resultados, pero bueno, vamos a reaccionar que nos levantamos el otro día y digo, no jodas. Digo, a veces Es que parece que escuchen el programa, cuando Sí. cuando Es que hablamos. quiero decir que hay diferentes tipos de aficionados que luego están en medios. Me dice Slenderman, Manu, ¿estás malito? ¿Qué haces con esa camiseta? Tú eres un Laker desde chiquitito. No, yo dejé de ser, era Laker desde chiquitito, pero dejé de ser Laker en 2017. Yo ahora mismo soy un apátrida y tengo unas Es cuantas muy camisetas. bonita, ¿eh? Esta camiseta, la versión esta de Knicks es súper chula, ¿eh? Y esta que estás enseñando ahora me encanta. La de los, iba a decir Lakers. Pues no, Los porque esta es. Minneapolis Lakers. Sí, porque fíjate, tiene aquí Es en el esta tono, es el esquinita, tono. Sí, dice sí. en la tierra de los 10.000 lagos. Digamos. Y esta camiseta es muy bonita, es ahí reflejando un lago. Tengo aquí la de Shai Gilgeous-Alexander. Estas son las dos últimas que me han llegado. La alternativa. Hace tiempo hiciste un especial de camisetas. Hay un vídeo en YouTube. Habría que volver yo creo que habría que reeditarlo este verano, porque yo tengo también aquí unas cuantas y nos ponemos los dos aquí Sí, en modo mercadillo. sí, porque desde entonces tengo unas cuantas más. Sí, Así sí, que sí. este verano estad atentos que haremos ahí un directo en Twitch y luego lo colgaremos en YouTube. Un Sergio Gimón. especial camisetas. O sea, solo llevaremos camisetas puestas, sin nada más, y vamos enseñando. Nos hacemos el Joey. El Nos hacemos el Joey. Venga, me lo apunto. A ver cuántas camisetas nos entran. Yo si sumo pantalones, ya sí que ya. Porque pantalones también No sé, tengo unos. pantalones no tengo ninguno, ¿eh? No me acuerdo, creo que uno del All-Star de Nueva York, de hace años. Tengo uno Yo blanco, ya está. tengo, te diría 4 o 5. Tengo Mm. de los Lakers, tengo el blanco, el negro y el violeta. Y de los Warriors tengo azul y blanco, creo. O sea, que debo de tener 4 o 5. Bueno, nos dice Slenderman, hostia, haced ese vídeo que tiene que ser legendario. Lo haremos este verano. El caso es que decía Sergio que a veces parece que nos escucha. Nosotros el lunes, en el programa del lunes, yo os planteaba, a Dani y a ti como Knickerbockers que sois, el tema de la continuidad o no de Thibodeau, ¿no? Mostrabais cierta incredulidad. Claro, yo cuando os digo las cosas en el programa, normalmente suele ser por algo. Este run run estaba. Esto se hablaba ya desde antes del final de los playoffs. Se comentaba que si los perdían con los Pistons, ojo Thibodeau. Si los Celtics les barrían, ojo Thibodeau. Y después de la eliminación frente a los Pacers, pues se estaba hablando. Ni 4 días esperaron, 3 días después. No llegaron a ser 24 horas después del programa. Nos encontrábamos con la noticia
de que Thibodeau era despedido de los Knicks. Un Thibodeau, recordemos unos cuantos datos, Sergio, antes de comentar, un Thibodeau que llevaba 5 temporadas en los Knicks, que había sido renovado en la pasada anterior, el pasado verano, le habían ampliado el contrato, recordemos, por 3 años más y 30 millones. Y un Thibodeau que en sus 5 años en los Knicks, pues la primera temporada, la 2021, hizo un balance 41-31, la 21-22, 37-45, y estas 3 últimas temporadas fueron francamente buenas en temporada regular. 22-23 fueron 47 victorias, la 23-24, 50 victorias, la 24-25, 51 victorias. Hacía muchos años que los Knicks no encadenaban 2 temporadas consecutivas de 50 victorias o más. Es verdad que pues, han sido 3 temporadas en las que se ha llegado a segunda ronda de conferencia. Y el comunicado, te voy a leer el comunicado de los Knicks. Dice Leon Rose, nuestra organización está singularmente enfocada en ganar un campeonato para nuestros aficionados. Esta persecución nos lleva a tomar la difícil decisión de informar a Tom Thibodeau, de informar que Tom Thibodeau no, hemos decidido seguir en otra dirección, informar a Tom Thibodeau que hemos decidido seguir en otra dirección. No podemos agradecer lo suficiente a Tom por poner su corazón y alma en todos y cada uno de los días que ha sido entrenador de los Knicks. Nos ha guiado no solamente con clase y profesionalismo durante las últimas 5 temporadas, pero también con un éxito tremendo en la pista, con 4 clasificaciones para playoffs y 4 series de playoffs ganadas. Definitivamente tomamos la decisión que pensamos es la mejor para nuestra organización, para seguir adelante. Tom siempre será parte de la familia de los Knicks y le deseamos nada más que lo mejor en el futuro. Sergio, ya lo hablamos un poquito el lunes en el programa, pero cuéntame, ¿cómo te pilla esta noticia? ¿Cuánto te sorprende del 1 al 10? ¿Cuánto te sorprende? ¿Y qué te parece? Ahora hablaremos luego de candidatos, pero primero Vale, vamos a sí, hablar. candidatos. También de un dato, creo que Thibodeau es el entrenador con mayor balance de victorias-derrotas positivo, sin haber llegado a finales de NBA. Creo que leí por ahí también, creo que es correcto. Y eran solo sus segundas finales de Sí. conferencia. A ver, a mí la noticia me sorprende ponle un 7, ¿vale? Ujú, Por un lado me sorprende, pero lo entiendo, ¿vale? Yo soy de esos, ¿eh? Los que ujú, hay gente que le sorprende y no lo entiende, y hay gente que no le sorprende y lo entiende. O sea, a mí me sorprende y no lo entiende, y lo entiendo. Me sorprende, ¿por qué? Bueno, porque por si ves los puramente datos, se ha ido superando. Cada año se ha ido superando un poco más en cuanto a balance de victorias-derrotas y ha llegado un poquito más lejos, ¿no? ujú, El año pasado estuvo a punto también de llegar a finales de conferencia, las lesiones pues, le lastraron, ¿no? Este año se ha dado un paso más, se eliminaron a los Boston Celtics. Había mucho hype con esto, han llegado hasta finales de conferencia, ¿no? También no había una masa social así de queremos que lo echen ni nada, o sea, no sé, no había a nivel de afición, estoy hablando, ujú. de no había ningún escándalo de no, es que hay que echarlo, nada, no, yo no leía nada por ahí, quitando a 4 o 5, ¿no? De que no les gustaba la manera de jugar o lo que sea, ¿no? Pero siempre hay opiniones en todos los lados, ¿no? Y no parecía que los jugadores estaban con él, estaban a muerte con él, no había ninguno que saliera a ninguna declaración fuera de lugar y, o sea, estaban 2 soldados de tips, siempre lo hemos dicho, ¿no? Pues de ahí es Sí, que me sorprende, es lo la que me única, sorprende. la única polémica que hubo durante esta temporada fue cuando Mikal Bridges salió diciendo que Sí, pero polémica entre comillas tampoco, claro, claro. simplemente una crítica constructiva al tema de rotaciones. Sí, sí, Mikal Bridges, le preguntaron por el tema y tal, y él, de una manera muy, nada polémica, sino simplemente hablando de baloncesto y muy tranquilo, diciendo que, bueno, que quizás los titulares jugaban muchos minutos, que eso podía hacer que llegaran cansados a playoff y que también había que darle minutos a los suplentes para que ellos llegaran más preparados para playoff. A eso Thibodeau
contestó algo así como que, porque a todo esto, Michael Bridges había dicho que esto lo había hablado con Thibodeau. Recordad que lo comentamos en el programa. Thibodeau salió diciendo que él no había hablado nada de esto con Michael Bridges. Algo raro, ¿no? Porque si un jugador sale y dice, oye, hemos hablado de esto, no hemos hablado de esto. Eso fue raro, pero no tuvo recorrido esa polémica. Es decir, al siguiente partido, Michael Bridges jugó 42 minutos y no pasó de ahí. Eso creo que recordar, no sé si fue en enero o en febrero. Ya. Y fuera de ahí, pues es eso. Tampoco hemos visto que digas, ¿y por qué no debería continuar? O sea, vale, si hubiera continuado, nadie se hubiera sorprendido tampoco, ¿no? Ujú. Y no sé, está por otro lado que yo entiendo que Leon Rose en su cabeza pues tenga una planificación y que considere que ese paso más que les falta a los Knicks, pues tipo no sea el ideal, ¿no? Ujú. Hablo ya personalmente, que yo dije el lunes, lo dije, yo en cuanto a juego a mí me falta algo más, evidentemente tiene un plantillón, pero yo exijo a mi equipo que juegue a otra cosa, o que juegue a algo, me Ujú. acuerdo que dije el lunes, yo necesito que juegue a Sí, algo, y sí, que Thibodeau, juegue algo. si Pues mira, alguien me quiere decir a qué juegan los Knicks, pues yo encantado de escucharle, pero yo todavía no he visto a qué juegan los Knicks, simplemente es un equipo que tiene mucha calidad ofensiva y que ha perdido identidad respecto al año pasado, que es lo que dijiste tú, y la ujú, recupera cuando los propios jugadores ponen intensidad en la pista defensiva. O ujú, sea, no tiene un libreto que digas, no es que juegan de esta manera. Y si no, si les atasca el partido, juegan de la otra. A mí siempre me ha faltado eso. Quizá Leon Rose piensa que con la plantilla que tiene se puede jugar a otra cosa y hacer algún otro tipo de juego más elaborado. No lo sé. ujú. Ayer me acordaba mucho de ti, ayer escuchando a Kevin O'Connor en su Mm. podcast, decía precisamente eso, decía, yo le pido a los Knicks que jueguen a algo, digo, coño, como Jimón. Sí, es que, ¿sabes? O sea, yo los miro Ujú. porque, a ver, si no fuera aficionado de los Knicks, yo quizá no miraría los partidos. No, a ver, Porque yo hay creo, partidos, hay veces que son pestiños. Tú lo has visto claro, también. yo insisto mucho en el tema del ADN, es decir, a mí me puede gustar más o menos el juego de Thibodeau, pero tiene sus señas de identidad. Y es verdad que si uno va a los números, realmente sus equipos en ataque no han sido tan malos como la fama que tiene Thibodeau. Pensamos en Thibodeau y hacemos el paralelismo al fútbol y pensamos en Javier Clemente, ¿no? Un Catenaccio y tal. Y realmente no es así. O sea, No si sé tú vas si. a los números, en temporada regular, los equipos de Thibodeau no han sido tan malos en ataque. ¿Cuál es el problema? Que los equipos de Thibodeau son muy previsibles en ataque. Y eso hace que en playoffs Perfecta sean, palabra. Sí, sí. sean más fáciles de defender. Le suele faltar un plan B. Yo creo que hay cosas que aplaudir de esta temporada de Thibodeau, y lo decíamos el lunes. Yo creo que a un entrenador eminentemente defensivo que haga este cambio que hizo este año, Sí. creo que es para aplaudir. Aunque yo no esté de acuerdo, aunque yo crea que, oye, tienes un equipo que tiene un ADN, vale, te ha llegado otro jugador distinto, tienes que inventarte algo para cubrirte las espaldas con Branson y Towns en pista. Tienes que inventarte algo, pero no puedes de repente, un equipo que llevas 4 años construyendo y que además es el ADN de la franquicia. Esto es Ujú. como cuando los Lakers, después de Mike D'Antoni, trajeron a Mike Brown, cuando Mike Brown era un entrenador Ya. eminentemente defensivo. Es que no va con el ADN de la franquicia. Es como si mañana los Warriors, después de Kerr, pues contratan a Larry Brown. No te encaja con el equipo. Bueno, pues hay equipos que tienen un estilo marcado, independientemente de los entrenadores. Y el estilo de los Knicks siempre ha sido más defensivo que al ataque, peleón, de pelear en el barro, por decirlo de alguna manera, de garra y demás. Entonces, hacer ese cambio, yo lo aplaudo, creo que Ujú. que hay que ser, eh, hay que ser muy valiente para intentarlo. Creo que es un error. Y lo que tú decías antes, vimos a esos Knicks, o vimos trazas de esos Knicks en las 2 primeras rondas, Sí. pero obligados por el rival. Es igual que el tema de las rotaciones. Es verdad que en finales de conferencia Thibodeau, amplía la rotación, pero obligado por las circunstancias, Ujú. por las faltas de Branson y de Towns. Y claro,
esto lo tienes que hacer antes. Tienes que utilizar la temporada regular para algo. Tienes Claro, que dar. es lo que hemos dicho, la temporada regular para rotar, evidentemente, y que lleguen todos preparados, aunque luego no jueguen ningún minuto, que al final en playoffs juegan 7. Pero quien Ujú. entre 5 minutos, que entre ya sabiendo que tengo un bagaje a las espaldas de minutos de temporada regular, ¿no? Y no Lo que solamente eso, que si sí, tú quieres, si tú drafteas a un jugador es porque crees que claro. tiene un No para futuro. que sentarse en el banquillo de que me falta un hueco, ¿no? Exacto. Y tú si quieres, y pongo un ejemplo, Christian Brown. Christian Brown, forzado por las circunstancias, porque ahora hablaremos de Michael Malone, tampoco es Ujú, fan de darle minutos a los chavales, pero antes de tener a un jugador que has drafteado titular, tal, esos son los menos. Primero le ujú. tendrás que dar minutos en temporada regular, que se vaya ganando su puesto en la rotación, que se equivoque, que falle, luego se irá haciendo un hueco en su segunda, tercera o cuarta temporada, pues ya tendrá hueco en playoffs, en minutos importantes. Pero tienes que ir curtiéndolo. No puedes de repente tirarlo a los Leones. ¿Qué vas a hacer? El año que viene tirar a Colec directamente a la jugar a los playoffs después de 2 años sin jugar. Ya. Así que más complicado. También te digo, o sea, me niego a pensar que esto ha sido un calentón del No, no, Young no, no, Rose. no, no, Yo no creo la- que esto está meditado, no es un calentón como el de Doncic, cuando el de Garrison, o sea, Ujú. entiendo que no, ¿vale? Y escuché el otro día a Brasil también, que dijo datos de que hay 7 campeones diferentes, en 7 años distintos Sí. llevamos. Entonces, yo creo que tienden a pensar de que como continúe con esto y vea que no me da, me voy a estancar y voy a perder la oportunidad, ¿no? Esto es una. La NBA es una competición ahora mismo de constante cambio. Y Mira, hay que yo estar todo el rato actualizándose y en la ola. Yo creo que sí, los Knicks, pero los Knicks están en esa ola y quizá en la mente de Rose, es decir, hay que ir ajustando cada año. Vamos a dejar claras dos cosas. Primero, Leon Rose se ha encargado de repetir a todo aquel que le quiera escuchar que esto es una decisión suya. Ujú, Yo escuchaba a Zach Lowe antes de conectarnos aquí, estaba escuchando a Zach Lowe y decía algo que yo estaba pensando antes de escucharle. Cuando ujú. alguien te repite tanto, no, 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 el dueño no ha tenido nada que ver, a mí me hace pensar que el dueño ha tenido algo que ver. Pero bueno, sí que es verdad que Dolan en esta Pero etapa. Dolan ha pintado poco esta etapa, ¿eh? Sí, 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 sí. Por eso digo, esta etapa, Dolan está en el asiento ya no en el asiento de copiloto, sino que va detrás, ¿no? Escuchando, viendo una peli en el iPad, como los niños. Eh, pero yo no creo que sea un calentón. No. Y yo tengo sensaciones encontradas. Yo entiendo los motivos. Lo que sí que creo, que quizá ha precipitado todo Ujú. esto, que luego ahora hablaremos de entrenadores, ha sido lo de Denver, ¿eh? A lo mejor esto sí que puede ser que haya precipitado decir, hostia, este está libre. No lo sé. Es que yo creo que ir a por Malone, ahora hablaremos de los Ah, candidatos. A mí me parecería un error. Antes de ir con los candidatos, y no nos leamos mucho, que tú tienes que trabajar y yo también. Yo entiendo la decisión, entiendo los motivos. Creo que es un error porque repetimos mucho el tema de la continuidad. Si vamos a los campeones de los últimos años, este año, sea quien sea el campeón, vamos a ver que hay continuidad en la plantilla, continuidad en el entrenador, confianza después de, entre comillas, fracasos o reconstrucción y demás. Si vemos los últimos campeones, es algo que se repite. En cambio, estamos en esta época del empoderamiento malentendido de los jugadores y, como decía el otro, es más fácil echarle al entrenador que a jugadores. Veremos a ver qué pasa con Rick Branson, que a mí me llamó la atención que nada más caer eliminados los Knicks se empezaran a filtrar cosas desde el equipo, como ese supuesto malestar con Towns y su defensa. Em, Todo muy direccionado hacia un sitio. Eso me llamó la atención. Em, Dice Peter Beach por aquí, a mí lo que me genera dudas es que Branson sea el jugador que te dé un anillo. Bueno, veremos a ver qué sucede con la configuración de la plantilla, porque, Sergio, una de las cosas, un rumor loco que ha salido es que los Knicks estarían pretendiendo hacer un traspaso, Towns por Kevin Durant, pero que Kevin Durant no quería jugar para Thibodeau. espero que sea un bulo y que no me lo crea esto. Bueno, a ver, lo de Kevin Durant que no quiere jugar para tal, esto me lo creo,
¿vale? Porque Kevin Durant ahí mueve hilos, ¿vale? Pero a mí no me cuadra un Kevin Durant por Ujú, Towns. Ahora mismo Kevin Durant tiene 36 para 37 años. Es una bomba de ujú, relojería, ¿eh? Pese a que a mí me gusta mucho Kevin Durant sinceramente, o sea, a ver, centrado, lo cambias por quien sea también, ¿no? Pero ujú. me cuesta pensar que Towns esté para... O sea, yo me desprendería de Towns si se me pusiera ante todo Jokic solo esos dos, ¿no? Ujú. Me cuesta pensarlo. Yo quiero, Me parece una locura. Y los Knicks no me han demostrado con Leon Rose que hacen este tipo de locuras. yo quiero recordar que llegó poco antes de empezar la temporada Towns a los Knicks, que hay que darle un margen a los jugadores para adaptarse y hay que tener un poquito de paciencia. A partir de esto, pues toca ver, por cierto, a la hora de hablar de la decisión, hay que recordar, Sergio, el balance de los Knicks en estos playoffs, aunque han llegado a finales de conferencia, es un balance de 10-8 y, ojo, el más menos de los Knicks en playoff es 0. Se ha quedado. Llama muchísimo la atención de un equipo que ha Sí, sido sí, sí. finalista de conferencia que el más menos sea 0. Exacto. Es que es. Todo por pequeños ajustes al final, ¿eh? Mm, Que han ido pasando. Si es que es lo que digo. eh, ¿No te da la sensación de que sea un equipo que digas, para estas series que las ganas fácil, ¿no? Han tenido que luchar y nunca he visto yo una serie controlada. ujú. Yo nunca he Sí. visto una serie controlada de Knicks. Y en cualquier momento, oye, los Pistons, vamos a repasar este año. Los Pistons hubieran tenido más experiencia, los hubieran ganado. Eso es Mm, así. sí. Sí. Boston, en Boston ocurrieron dos milagros, Pero espera, ¿vale? antes de que pases a Boston, Sí, va. los Pistons, nosotros llevábamos, no sé cuántas veces hemos dicho esta temporada que el ataque de Knicks estaba muy bien, pero en el momento en el que el rival ajusta y pone al pívot con Hart y deja al alero con Towns, ahí se vuelve mucho más difícil el ataque de Knicks. Ahí Bickerstaff cometió un gran error porque Bickerstaff dejaba a Duren todo el rato con Towns. Para mí eso fue una de las claves, más allá de ese juego guarro de los Pistons que despertó el colmillo de los Knicks, creo que tácticamente Bickerstaff estuvo muy mal en esas series. Exacto. Sí, sí. Eh, es eso, falta de experiencia. Y luego ya te digo, las siguientes rondas, dos milagros en Boston. Ujú, eh, que evidentemente también, igual que en la final de conferencia, el milagro este de Pacers, pues podía haber caído de. Pero ya dijimos el lunes, ¿no? Era que Pacers tenía el control completamente de la eliminatoria. ujú. A mí siempre me ha dado esa sensación de los Knicks, que le ponen más la garra a los jugadores que tener un plan de eliminatoria. Sí, nos Y dio eso ha Peter pasado Mitch. siempre con Thibodeau, entonces al menos, no sé, a ver si con otro Ujú. entrenador pues saben a lo que juegan y son más solventes. Es que la palabra me parece que es solvencia en definir eliminatorias. Ujú. Y en Peter temporada Mitch regular nos, también, ¿eh? Bitterbeat nos comenta que piensa que el primer partido contra Pacers hizo mucha mella en el ánimo. Hay dos ejemplos que se están poniendo una y otra vez para comentar o justificar este cambio en el banquillo. Dos ejemplos que me parece poner muchísima presión a cualquiera que venga y ahora vamos con los candidatos que están sonando. El primer ejemplo implica precisamente a Rick Carlisle, que fue despedido en 2003 de los Pistons para que llegara Larry Brown y esos Pistons acabaron siendo campeones en 2004. Y el segundo ejemplo que se pone es el de Mark Jackson, que fue despedido en 2014 de los Warriors. Llegó Steve Kerr y llegó esa dinastía. Es un listón muy alto para quien venga, ¿eh? Un nivel de exigencia, Sergio, brutal. Sí, el que venga, vamos, va a tener que al menos que igualarlo, ¿eh? Al menos que Ujú, igualarlo, porque enseguida no va a tener colchón. El que venga no va a tener un lío, bueno, es el primer año. No, 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 tío, tienes esta plantilla que un entrenador que hemos prescindido de él porque ha llegado a finales de conferencia,
vas a tener que igualarlo. Ujú, O sea, a ver, es un reto muy complicado, es un marrón para el que quiera aceptarlo, ¿eh? O sea, la ujú. única manera de capear que, imagínate, en una hipotética, que no llegan a finales de conferencia el año que viene, sería que hayan creado una entidad que tenga seña de identidad este equipo, ¿no? Que haya, dice, mira, es que los Knicks juegan a esto y ahora vemos que hay pues, que al final que hay una rotación muy amplia, que están desarrollando jugadores, ¿no? Y que Ujú. pues, al final en playoffs son. A ver, se te puede lesionar Branson, por ejemplo. Puedes tener mil cosas, ¿no? Que al final te impidan llegar a una ronda más. No, Pero la y idea lo es que tú que tengan una decías identidad. Yo creo que buscan eso. y lo que tú decías el lunes, ¿no? Que jueguen algo más que darle la bola a Branson y a ver qué pasa. Yo creo que Mikal Bridges ha sido infrautilizado en ataque esta temporada. Bueno, yo creo que hay cosas a trabajar. Vamos a hablar de los candidatos que suenan. Tenemos aquí este artículo de The Athletic que han Mm. recopilado todos los nombres que suenan. Dave Bliss, el principal asistente de Doginol en los Thunder, que ha estado en las entrevistas para el puesto de entrenador de los Suns, que se quedó entre los 5 finalistas para el puesto que finalmente ha sido para Jordan Ott, que ya hablaremos de ello. Un Dave Bliss que fue entrenador de desarrollo de jugadores con Fisher y Hornacek ya en los Knicks hace unos cuantos años. Desde 2019 está en los Thunder y ha ido subiendo escalafón en el cuerpo técnico de Doginol hasta ser el principal asistente. ¿Qué te parece? Un hombre joven conocido. No lo sé. A mí no lo conozco. No lo conozco mucho. A mí me gustaría alguien ya con nombre, ¿eh? Con nombre. Y el que está leyendo ahora, no. James Pero alguien Borrego. yo quiero que haya alguien que tenga ya experiencia en playoff. Ujú. Por ejemplo, a ese nivel, me imagino. James Borrego es otro que suena, ya sabéis, 47 años, asistente en los Pelicans. Son muy generosos en The Athletic al decir que tuvo relativo éxito como entrenador de los Hornets, porque tuvo una temporada en la que ganó 43 partidos. Bueno, pues oye, si eso lo consideramos éxito. No, 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 Ha por sido Dios. candidato para los banquillos de los Lakers y de los Cavaliers en los últimos años, pero yo creo que sigue viviendo todavía de esos años que estuvo trabajando en San Antonio con Popovich. Mike Brown, uno de los ilustres que está sin banquillo, despedido de los Sacramento Kings esta temporada. Ya sabéis, primero fue asistente de Popovich, luego fue la marioneta de LeBron en Cleveland, en aquellos Cavaliers que llegaron a las finales de 2007 y fueron barridos 4-0. Luego esa horrible etapa en los Lakers. Después con Dwight Howard, Steve Nash y demás. Luego volvió a Cleveland, pasó por los Warriors como asistente de Ujú. Steve Kerr, que ahí fue donde hizo un cambio, y luego llegó a los Kings, donde mostró un estilo completamente distinto y les llevó a playoffs por primera vez en 16 años. No sé si Mike Brown te encaja más. No, a mí tampoco. A mí el estilo de Mike Brown me parece más de lo mismo, incluso peor de lo Ujú. que había. Johnny Bryant. Johnny Este Bryant, no lo que conozco. estuvo en el staff de los Knicks de Thibodeau hasta 2024. También ha sido finalista en esas entrevistas. Bueno, pues fue el que se quedó fuera. Es decir, Jordan Ott ha sido elegido en los Suns. El otro, el segundo se quedó Johnny Bryant. Eh, empezó la temporada. En la temporada pasada dejó los Knicks para irse a los Cavaliers, con quien donde se encontró con Donovan Mitchell, con quien ya había trabajado en Mm, Utah. mm. Lo conoce Leon Rose y se lleva muy bien con William Wesley. Ojo, William Wesley, que el otro día decía Bill Simmons que puede tener mucho que ver con todas estas decisiones. William Wesley, ya sabéis, la mano derecha de Leon Rose. Mm. Otro ilustre que está en paro, Este me Taylor, gusta.
Taylor Jenkins. Se habla mucho de Michael Malone, ahora lo Este me comentaremos. gusta. Este A y mí, Malone para mí tienen que ser los dos candidatos. a mí me encaja muchísimo más Jenkins que Malone. Hmm, puede ser, Jenkins sí. es un tío que ha demostrado darle minutos a los jóvenes, que ha demostrado poder ajustar su ataque, ha demostrado defender francamente bien. A mí me encaja muy bien Taylor Jenkins. Yo creo que La manera de jugar, me acuerdo de Memphis, oye, jugaba muy bien, ¿eh? ujú, Ese equipo y era muy rotación amplia y tal. A mí me encaja mucho Taylor Jenkins, ojalá fuese él también. O sea, estaría contento si fuera Jenkins. Aquí sí, lo que no sé es si el padre de Branson va a estar en el staff, ¿eh? Aquí hay que eso, tener un poco de delicadeza y eso te lo cuidado. voy a preguntar luego, eso te lo voy a preguntar luego, para cerrarte Yo los... lo tendría ahí sentado, ¿eh? Otro nombre que suena, que a mí me No, por parecía un Dios. error el nombre, Darvin Ham, que es ahora asistente de Doc Rivers en los Bucks, es su segundo, después de 2 años en Lakers. Marioneta Lakers, no quiero que esté. O sea, no. Y Michael Michael Malone, Malone, pues bueno, que, entrenador de anillo, supongo que será mucho más mérito por Jokic que por él, pero bueno, a mí me gusta Michael Malone. No lo que sé si pasa que encaja tanto como Jenkins. el caso, Sergio, ayer me hacía mucha gracia escuchar a Kevin O'Connor que decía que, claro, que si llega Michael Malone sería el meme de Spider-Man, ¿no? Con Thibodeau. Porque si echas a Thibodeau, entre otras cosas, por rotación corta y no dar minutos a los jóvenes, Es lo mismo. claro, Michael Malone es exactamente lo mismo, ¿no? Exacto. No sé, yo creo que, ya te he dicho antes, a lo mejor se ha precipitado todo esto por la salida de Malone. Ujú. Pero bueno, tiene experiencia y tiene experiencia jugando finales, tiene experiencia ganando anillos. O sea que Y más asistentes que para mí suenan es de son los que más renombre tienen de todos estos entrenadores. de los que más suenan también de asistentes, suena Mike Anori, asistente de Chris Finch en Minnesota, Chris Quinn, que lleva ya años sonando, el segundo de Spoelstra, lleva ya años sonando, ha estado en entrevistas, estuvo a punto de ser el entrenador de los Cavaliers la temporada pasada, ha tenido reuniones también con los fans, suena también Son Sweeney, y un nombre que a mí me ha llamado mucho la atención porque lo he oído en varios medios, que es Jeff Van Gundy. Jeff Van Gundy, que estuvo muchos años en los medios, comentando partidos y haciéndolo francamente bien en la ESPN, que lo despidió la temporada pasada y de repente Tyronn Lue dijo, pues venga, vente para los Clippers. Y este año ha sido importantísimo Jeff Van Gundy en los Clippers, básico en la defensa del equipo angelino. Y recordemos, Jeff Van Gundy, el entrenador de los Knicks del Hombre, 96 al 2001, yo creo que aquí hay algo que pesa. aquellos Knicks eran duros, ¿eh? Yo, yo creo que Acuérdate. aquí hay algo que pesa en contra de Van Gundy. Y es que ya sabemos que Dolan no quiere saber nada Claro. de todo lo que sea los Knicks antes de llegar él. Ujú. Entonces, a mí me extrañaría mucho ver a Van Gundy, por mucho que Leon Rose quisiera, me extrañaría ver a Dolan admitiendo a Van Gundy volver a los Knicks. Ya no lo veo tampoco, ¿eh? No lo veo. Ujú. A lo mejor nos Eh, sorprenden y no es ninguno de estos, pero ujú. Y ya un nombre muy loco que suena es Jay Wright, el que fue entrenador de de Villanova Vilanova, ¿no? Ujú. durante 22 años, que ha entrenado a Jalen Branson, a Michael Bridges y a George Hart, que fue asistente en la selección estadounidense Ujú. en el Mundial de 2019 y en los Juegos Olímpicos del 21. A mí me chocaría mucho, pero bueno. Después de todos estos Sería nombres, para tener contentos a los jugadores, ujú, quizá, pero no sé. y después de todos estos nombres hay que comentar 2 cosas. Bueno, yo particularmente de toda esta lista me quedaría con Taylor Jenkins. A mí también me gusta, ¿eh? De los de esta lista, o Jenkins o Malone, por Ujú, nombre, ¿eh? ujú, Pero si quieres jugar a otra cosa y rotar más, etcétera, darle minutos a jóvenes, a mí el que me encaja es Jenkins. ujú. Y hay que hablar del elefante en la habitación, lo mencionabas tú antes, El Rick padre, Branson. Rick el padre. Branson. No debe de ser una situación sencilla tener como asistente al padre de un jugador, Ujú. pero evidentemente, llegados a este punto, la pregunta es, ¿qué haces con Rick Branson?
lo impones al nuevo Porque entrenador. los entrenadores se llevan su staff, en teoría, ¿no? También. O Depende. no, o van fichando. Yo creo que no es tanto como el fútbol, que llevas de todo el staff a los No. equipos. Aquí hay como dos escuelas. Hay entrenadores que van con su staff de un lado para otro y luego hay entrenadores a los que les gusta renovar mucho su staff. Incluso, pues lo hemos visto en el caso de Steve Kerr, de Popovich. Generalmente tiene que ver con el éxito de los equipos, que Ujú, las otras franquicias van buscando asistentes de esos equipos exitosos. ujú, Pero hay entrenadores a los que les gusta tener renovación en sus ujú. asistentes. Yo Aquí, lo a que no ver, sé es aquí cuánto es. aporta Rick Branson. Ya, pero si aporta algo para que tu estrella esté más contenta, por así decirlo, pues oye, yo lo mantendría. Yo lo que menos quiero es que Jalen Branson se me enfade. Claro, la No tiene pregunta es, pinta de que Branson no es un jugador que sea polémico ni nada, ¿eh? no, y aparte, si no quieres que Branson se te enfade, no habían pasado ni 48 horas de sus declaraciones diciendo, contestándole a un periodista que le preguntaba, bueno, ¿es Thibodeau el entrenador? Le contestó bastante borde, en plan de, ¿en serio? ¿Me estás preguntando esto en serio? Por supuesto que Thibodeau es nuestro entrenador. Bueno, pues ni 48 horas después, Thibodeau estaba en la calle. O sea que lo que queda claro es que Leon Rose no está a los caprichos de su jugador estrella. Ujú, está claro. Bueno, veremos qué pasa. Bueno, No sé cuándo van a anunciar esto, ni idea, ¿no? Entiendo que después no, de las yo me finales imagino o. que dejarán pasar unos días, que ya tendrán una Ujú, lista de candidatos, ujú. eh, pero bueno, Vale. habrá noticias seguro y lo comentaremos aquí. Eh, tú estás contento. Yo estoy, bueno, ya te digo, estoy sorprendido, pero lo entiendo. O sea, no es que vaya a arder nada y Bueno, tú el lunes lo hubieras hecho. yo el lunes lo hubiera hecho. El sábado ni te cuento lo que hubiera hecho yo. Y a lo mejor dentro de 2 semanas ya no lo hacías. Así que no, es una cosa que entendible y que veo que bueno, que al menos hay cambios, porque yo veía que con el mismo entrenador volvería a pasar lo mismo, Ujú. porque no le he visto ningún tipo de cambio, es lo que comentaba el lunes. Hay que tener en cuenta además que la conferencia PESTE el año que viene se abre una ventana de oportunidad enorme. Ya sabéis, con la lesión de Tatum, los Celtics van a estar, bueno, pues en un momento al menos de transición. Los Bucks, pase lo que pase con Anteto, no van a ser competitivos. Dice Albert55, le pregunta a David Ervich, y Doncic sí, unpopular opinion. Ah, vale, sobre si es Doncic un jugador que te dé un anillo. Uy, pero eso es pregunta para debate para otro día. No podemos abrir ahora ese No, melón. no, no. Eso Eh, el lunes hablemos todos. el melón que abrimos esta noche son las finales de la NBA. Así que ya sabéis, esta noche lo tengo por aquí en la hora. Hoy es a las 2. A las 2. Luego es 2:30, 2:30, 2:30. Menos el domingo, el séptimo, que sería también a las 2. Ujú. Pues hoy es el único día que va a ser a las 2. El resto de partidos. No, lo estoy diciendo mal. Lo estoy diciendo mal. Hoy es a las 2:30. Los domingos, los partidos que sean en domingo son a las 2. Hoy es Ujú. a las 2:30. Yo sabía que hoy tocaba trasnochar un poquito más. A las 2:30, Indiana Pacers, Oklahoma City Thunder. En Oklahoma empiezan Ujú. unas finales que casi todo el mundo está dando un 4-0, un 4-1. Hay que recordar que Cuidado solamente ha hoy. habido, solamente ha habido 9 barridas en la historia de la NBA. 2 de ellas a LeBron, por cierto. Sí, Eh, es verdad. Sí, ¿no? Ya que la gente subraya sus récords, pues subrayemos sus récords. Eh, eh, a mí me parece demasiado. Y lo comentábamos el lunes. Nosotros aquí estábamos casi todos en un 4-2. Oscar decía un 4-3 para Thunder. Pero como decías Yo ahora, también. Sergio, Yo también. ojo hoy. Ojo hoy. Porque como a los países se les ocurra dar la sorpresa, ojo Ujú. cómo puede empezar la final. El caso es que esta noche empiezan las finales y nosotros os lo contamos mañana, tempranito, más o menos hasta ahora. Os estaremos contando lo que haya sucedido en el primer partido de las finales de la NBA, en el capítulo 650, que será mañana de NBA Adictos. Sergio, te dejo trabajar, que No. estás ahí tecleando. Sí, sí, es que se escucha, ¿eh? Además, tengo un teclado mecánico y se oye bastante.
Pero eso es que estás Venga. jugando ahí, que eres Sí, multitarea. estoy contestando y hablando contigo. Sí, tal cual. Que no se diga, que no se diga. Venga, Venga. mañana hablamos. Un fuerte Chao. abrazo. Y a todos vosotros, si me comentáis por ahí por Blue Sky si os apetece, a lo mejor hoy hacemos un directito en Twitch por aquí antes del partido para que se os haga más amena la espera. Si no, mañana, ya sabéis, aquí más o menos a las 9 os contamos todo lo sucedido en esta noche. Un saludo.